Génesis 32. Génesis 32. Génesis 32. Cuando lo encuentre me indica con un fuerte amén. Génesis 32. Génesis 32. Génesis 32. ¿Estamos listos? Del versículo 22 al 31. 22 al 31. Está ahí. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de ¿qué? De Jaboc. Diga conmigo, Jaboc. Dígalo más fuerte, Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Qué fue lo que le dijo? No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y lo bendijo ¿dónde? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Voltea con tu hermano y dile: lucha por la bendición. Díselo: lucha por la bendición. Lucha por la bendición. Voltea, sonríele y dile: lucha por la bendición. Amén. Toma tu asiento en la presencia de Dios. En esta mañana, iglesia, quiero empezar recordándoles que todos los que estamos aquí nacimos con un propósito. Todos los que estamos aquí en esta mañana nacimos con un propósito. No hay nadie que ha nacido en esta tierra por un accidente, por casualidad. Tal vez hombres y mujeres pueden decir: te tuvimos por un accidente. No fue nuestra intención tenerte, pero sí fue la intención de Dios que ellos te tuvieran. Nadie de los que estamos aquí somos un accidente. Todos los que estamos aquí nacimos porque tenemos un propósito. Dios nos envió cargados de un propósito. Dios nos envió cargados con un plan. Dios nos envió cargados con un objetivo. Dios nos envió cargados de una misión. Todos los que estamos aquí nacimos con un propósito. El profeta Jeremías, en Jeremías 1, versículo 5, él declaró: antes que te formase en el vientre, te conocí. Él está diciendo: el Dios a quien yo sirvo
antes de que me formara en el vientre, me conoció. Y luego dice, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En otras palabras, antes de que te formara te conocí, sabía todo de ti, sabía lo que ibas a hacer, te conocí, y porque te conocí te santifiqué. En otras palabras, te aparté, te hice a un lado, te separé de los demás. ¿Para qué? Para que seas profeta a las naciones. En otras palabras, te conocí, te separé y puse un propósito en tu vida por el cual viniste al mundo. Nadie nace por accidente. Aún David en Salmo 139 versículo 16, él dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y luego dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Se lo leo en Nueva Traducción Viviente. En Nueva Traducción Viviente dice, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. David sabía que Dios había escrito su vida entera. David sabía que Dios conocía su vida entera desde antes que él naciera. Nadie de nosotros nacimos por casualidad. Todos nacimos con un propósito, pero el diablo se ha puesto en contra de las personas para hacerles saber o para hacerlos pensar que nacieron sin propósito. Por eso mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo yo vivo? ¿Para qué es que yo vine al mundo? Por eso hacen preguntas que no tienen sentido y le preguntan a sus papás, ¿para qué me tuviste? Y preguntan a Dios, ¿para qué me enviaste a esta tierra? Iglesia, todos cargamos un propósito divino en nosotros. El apóstol Pablo le tomó tiempo conocer su verdadero propósito. Le costó tiempo conocer por qué nació. El apóstol Pablo pensó en los días cuando él era Saulo de Tarso. Él pensó por qué había nacido. Él pensó que Dios lo envió para perseguir a la iglesia, pero llegó el día donde conoció la verdad sobre su nacimiento, la verdad por qué Dios lo envió. Llegó ese día y él puede declarar en Gálatas 1 del versículo 15 al 16, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Ese es Pablo hablando. Cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre. Dice, y me llamó por su gracia a hacer ¿qué? Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. El apóstol Pablo conocía que Dios los separó desde el vientre de su madre y por su gracia los llamó, y los llamó para un propósito divino. ¿A cuál fue ese propósito? Predicarle a los gentiles. Todos nacimos con un propósito, todos nacimos con una agenda divina, todos nacimos con una misión divina. Todos los que estamos aquí tenemos y cargamos un propósito de Dios. Pero no es suficiente con el propósito. No es suficiente conocer tu propósito. No es suficiente conocer la razón por qué estás aquí. No es suficiente conocer por qué Dios te envió. Necesitas que agregarle la bendición de Dios. ¿Me escuchó en esta mañana? Necesitas agregarle la bendición de Dios.
Necesitamos la bendición de Dios para poder cumplir con ese mandato, para poder cumplir con esa misión, para poder cumplir con ese objetivo, para poder cumplir con esa agenda de Dios, para poder cumplir con esa misión de Dios, para poder cumplir con ese propósito de Dios. Necesitamos la bendición de Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? No es suficiente conocer tu propósito, necesitas forzosamente la bendición de Dios. Iglesia, sin la bendición de Dios no podremos cumplir ese propósito. Sin la bendición de Dios no podremos lograr por lo cual nosotros nacimos. Sin la bendición de Dios no vamos a poder cumplir con el mandato de Dios. Necesitamos la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios no podremos hacer nada por lo cual Dios nos envió. Necesitamos la bendición de Dios. La bendición de Dios es sumamente importante en nuestras vidas. Es una necesidad en nuestras vidas. Cuando Dios creó al hombre, no solamente lo creó, sino que lo bendijo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Cuando Dios formó, creó al hombre, no solamente lo formó, no solamente lo creó, no solamente le dio vida, sino que también su bendición. ¿Está aquí en esta mañana, iglesia? En Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, la Biblia es clara y nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Los creó, los formó, pero también los bendijo. ¿Los bendijo con qué? Y les dijo: fructificad. Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, no solamente lo creó, sino que lo bendijo. Esa palabra bendijo significa que los empoderó, significa que les dio poder, significa que les dio autoridad, significa que les dio dominio. Eso es lo que esa palabra bendijo significa. Entonces Dios no solamente los creó, sino que también los empoderó, también les dio dominio, también les dio autoridad. Todos nosotros necesitamos la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios, ellos no se hubieran podido reproducir y multiplicar. Sin la bendición de Dios, si Adán y Eva no hubieran tenido la bendición de Dios, ellos no se hubieran reproducido, ellos no se hubieran multiplicado, ellos no hubieran podido tomar dominio, ellos no hubieran podido dominar sobre la tierra. Lo que los empoderó para poder dominar, para poder producirse, multiplicarse, reproducirse, fue la bendición de Dios. Por eso necesitas la bendición de Dios. Si tú eres un hombre y una mujer que sinceramente quieres cumplir con el plan y el propósito de Dios, si tú quieres vivir esta vida para poder cumplir el mandato divino de Dios, vas a necesitar la bendición de Dios. Por eso le titulé lucha por la bendición. No es suficiente caminar en este camino, no es suficiente nacer de nuevo, no es suficiente conocer tu propósito. Necesitas la bendición del cielo, necesitas la bendición que viene de arriba, necesitas la bendición de Dios. Todo al que Dios llama lo bendice. Si llegas a hacer lo que Él te pide, te bendice. Cuando Dios te llama, Él quiere bendecirte si obedeces su mandato.
En Génesis capítulo 12, la Biblia nos dice que Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y deja tu parentela y deja la casa de tu padre, a la tierra que yo te enseñaré, o a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. No era suficiente con solamente salte, no era suficiente llamándolo solamente. Dios tenía que bendecir a Abraham y le dice: y haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren serán malditos. Dios llamó a Abraham y lo bendijo. Dios llamó a Abraham y lo bendijo. Dios no solo lo llamó, también lo bendijo. Dios no solamente le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, deja tus parientes, deja la casa de tu padre, sino que Dios le dijo: si dejas todo eso, te voy a dar mi bendición. En otras palabras: Abraham, olvídate de tu pasado, olvídate de todas las cosas, olvídate de tus familiares, olvídate de lo que queda atrás. Con mi bendición es más que suficiente para donde yo te quiero llevar. Abraham, lo que necesita no es tu casa, no son tus familiares, no es la casa de tu padre, no es tu vieja manera de vivir. Lo que necesitas es mi bendición. Dios le pidió: deja todo y mi bendición será suficiente. Está aquí, iglesia, me está entendiendo, me está siguiendo. Estoy hablando de la bendición de Dios. Porque todos decimos que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, o que Dios me bendiga, Dios bendíceme. Estamos viendo que es esa palabra que tanto sale de tu boca. Dios bendíceme, Dios te bendiga. ¿Qué es eso? Lo decimos, pero no lo sabemos. Y de eso te estoy hablando. Dios llamó a Abraham y lo bendijo. Y le dijo: te voy a bendecir de tal manera que tú mismo serás bendición. Te voy a bendecir a tal manera que tú mismo te convertirás en una institución para bendecir. Te voy a bendecir de tal manera que tú mismo serás una fuente de bendición para los demás. Cuando Dios quiere bendecir a un hombre, no solamente quiere bendecir a ese hombre, sino que quiere bendecir todo lo que ese hombre hace. Cuando Dios bendice a un hombre, no solamente quiere bendecir a ese hombre, sino que quiere bendecir a todos los que están conectados con ese hombre. La bendición de Dios no es pequeña. La bendición de Dios abarca a todos con los que tú te conectes. Por eso Lot se engrandeció. Porque mientras Lot estaba con Abraham, estaba conectado con la bendición. Pero tan pronto como se desconectó de Abraham, terminó en Sodoma. Perdió hijos, perdió su esposa, perdió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque abandonó su bendición. Abraham, te convertiré en una bendición. Tú serás la fuente de bendición. Todos los que estamos aquí, iglesia, levanta tu mano. Que Dios te convierta en una fuente de bendición. Que Dios te convierta a ti en una institución de bendición. Que Dios bendiga a todos los que se conecten contigo. A todos los que están contigo, que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a todo aquel que a ti te bendiga. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, en lo natural, parecía que Abraham se fue con las manos vacías.
En lo natural, su padre tal vez le preguntó: Abraham, ¿hacia dónde vas? Tienes 75 años, ¿hacia dónde vas? En lo natural, sus parientes le dijeron a Abraham: ¿hacia dónde vas? Y Abraham solamente les podía decir: oí una voz y es la voz de Dios, y él me dijo que dejara todo esto a una tierra. Y le cuestionaban a Abraham: ¿a qué tierra, Abraham? ¿Cómo se llama esa tierra? ¿Cómo es aquella tierra? Y Abraham les decía: no conozco esa tierra, no sé cómo se llama esa tierra, no sé cómo se ve esa tierra. Y Abraham se convirtió en la burla de su padre. Abraham se convirtió en la burla de sus parientes. Abraham se convirtió en la burla de sus amigos, porque vieron a un anciano de 75 años, porque escuchó una voz, decidió dejar todo y empezar a caminar. En lo natural pareciera que Abraham salió con manos vacías, pero en el reino del Espíritu, Abraham salió con la bendición de Dios. Y lo que necesitas en este mundo es la bendición de Dios, porque si pierdes todo en este mundo, la bendición de Dios lo vuelve a recuperar. Lo que usted y yo necesitamos es tener la bendición de Dios. Pareciera que Abraham se fue sin nada, pero Abraham iba caminando con la bendición del cielo. Abraham no llevaba cosas materiales, Abraham llevaba algo celestial que el hombre no puede comprar, pero Dios se lo puede otorgar. Abraham no caminó con algo que hay hombre que puede comprar, sino Abraham caminó con algo sobrenatural que solamente Dios te puede dar, y esa es la bendición de Dios. Iglesia, le quiero decir que la bendición de Dios fue lo que protegió a Abraham. La bendición de Dios fue lo que engrandeció a Abraham. La bendición de Dios fue lo que preservó a Abraham. La bendición de Dios fue lo que cubrió a Abraham. La bendición de Dios fue lo que ayudó a Abraham. Y la bendición de Dios fue lo que enriqueció a Abraham. En Génesis capítulo 12, Abraham se estaba muriendo de hambre. En Génesis capítulo 13, Abraham se enriqueció. Eso es lo que la bendición de Dios puede hacer. En un capítulo de tu vida te estás muriendo de hambre. En un capítulo de tu vida ya no sabes qué hacer. En un capítulo de tu vida lo único que ves es crisis. En un capítulo de tu vida pierdes todo. Pero en el otro capítulo de vida Dios cambia las cosas por medio de su bendición y te bendice. Y la Biblia dice que Abraham se enriqueció y era un hombre lleno de oro, de plata y de ganado. Abraham bendijo, Dios bendijo a Abraham por medio de su bendición. Dios puede levantar a una persona de ser nadie, pero cuando la bendición de Dios llega a su vida, la historia cambia. La gente antes se burlaba de ese hombre, la gente antes se burlaba de esa mujer, pero cuando Dios llega y Dios bendice, te conviertes en la envidia de todos. Cuando Dios te bendice, te cambia toda tu vida. Lo que necesitamos es la bendición de Dios. Por lo que tenemos que luchar es por la bendición de Dios. En Proverbios 10:22 la Biblia nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición de Dios es la que enriquece. Enriquece todo. Enriquece tu vida, enriquece tu familia, enriquece tu vida espiritual y te enriquece materialmente. En todos los aspectos de tu vida te enriquece. Eso es lo que la bendición de Dios hace. Entonces, cuando le pedimos a Dios: Dios bendíceme, le estamos diciendo: Dios enriquéceme. Un hombre
puso un comentario. Yo casi no comento, pero puso un comentario de un gran hombre de Dios y dijo: ese es un diablo, lo puedo ver en su mirada y en sus ojos. Me reí y le contesté. Le dije: pues ese demonio ha sido un instrumento de Dios por años, y por medio de ese instrumento más de 120 millones de almas han entregado su corazón a Jesús por ese demonio. Y en que tú hablas, hablando de un hombre de Dios, que más de 120 millones de almas se han entregado a Jesús por el instrumento de ese hombre. Y aquí hay alguien que no ha recorrido el mundo, que no tiene los años que él tiene en el ministerio, hablando mal de él. Y le dije: ¿por qué es un demonio? Le pregunté: ¿por qué dices que es un demonio? ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? ¿No lo puedes ver por su forma de vestir? ¿No lo puedes ver por su forma de vestir? Por eso la gente le llama demonio, porque siempre anda trajeado. Es un demonio. Le dije: que Dios nos abra los ojos espirituales para no llamar a lo bueno malo y no llamar a lo malo bueno. Ese hombre, iglesia, Dios lo ha enriquecido tanto que ya ha regalado más de 27 aviones. Más de 27 aviones. No carros, no casas, aviones. Por eso la gente le llama demonio. Cuando sirves a este Dios, Él te bendice. Cuando sigues sus mandatos, cuando sigues sus preceptos, cuando sigues sus ordenanzas, cuando sigues su palabra, este Dios te bendice. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, no lo sacó con manos vacías, sino que le tocaron a sus vecinos: dame todo el oro que tienes en tu casa. Y los egipcios se lo dieron. No puedes servir a este Dios y terminar con tus manos vacías. Dios te enriquece. Eso es parte de la bendición de Dios. Esa es parte de la bendición de Dios. Esa es parte de la bendición de Dios. Que Dios te enriquezca. Todos necesitamos la bendición de Dios. Todos necesitamos el poder de Dios. Todos necesitamos la autoridad de Dios. Todos necesitamos ese poder que Dios nos da por medio de la bendición. Iglesia, la bendición de Dios es el plan original de Dios para tu vida. La bendición de Dios es el plan original de Dios para tu vida. Esa es la bendición de Dios. El plan original. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la bendición de Dios. La voluntad de Dios para tu vida. Esa es la bendición. Entonces, donde empezamos a leer la historia de un hombre llamado Jacob. Y Jacob estaba preparándose para reunirse, para reencontrarse con su hermano Esaú. Dios le dijo a Jacob: deja a tu suegro Labán y regrésate a tu casa. Y entonces Jacob se estaba preparando para regresarse a su casa, pero se estaba preparando para reencontrarse con su hermano, porque a Jacob todavía le mortificaba cómo ellos se quedaron cuando Jacob salió de su casa por primera vez. Cuando Jacob salió de su casa por primera vez, era porque su hermano Esaú lo quería matar. Y ahora aquí está Jacob, estaba planeando cómo reencontrarse con su hermano Esaú. Había una lucha entre estos dos hermanos.
Y la lucha era por la bendición. Desde que Jacob estaba en el vientre, peleó por la bendición. Desde que Jacob era un niño, peleó por la bendición. Desde que Jacob era un joven, peleó por la bendición. Jacob anhelaba la bendición. Jacob anhelaba la bendición. Estaba desesperado por la bendición. Jacob anhelaba la bendición. Y por eso nos dice, iglesia, ahí en Génesis 32, cómo por fin Jacob logró tener la bendición de Dios. Y eso va a ser nuestro enfoque. ¿Cómo fue que él obtuvo la bendición de Dios? ¿Cómo fue que Jacob pudo obtener la bendición de Dios en Génesis 32? ¿Cómo fue? Y la Biblia nos dice allá en el versículo 22 al 24, Génesis 32 del 22 al 24. Aquí empezamos. Génesis 22. Ahora sí, tome su Biblia, mi hermano. Génesis 22. Génesis 32, perdón. Ya me hice bolas. Del 22 al 24. De aquí empezamos. La Biblia dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de ¿qué? ¿El vado de qué? Digan todos conmigo: Jaboc. Jaboc. Si cambia la B por la C es Jacob, pero porque están cambiadas, primero la B y luego la C es Jaboc. Jaboc. Versículo 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob. ¿Cómo? ¿Cómo se quedó? ¿Ah? Solo. Jacob se quedó solo y luchó. ¿Qué hizo? Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Antes de Jacob ser bendecido por el varón que luchó contra él, él tuvo que pasar por un vado, por un arroyo, por un río llamado Jaboc. Tuvo que pasar Jaboc. Tuvo que pasar por Jaboc. Y Jaboc significa vaciarse, significa despojarse, significa desprenderse. Antes de Jacob obtener la bendición, tuvo que vaciarse. Por eso la Biblia dice que ahí quedó solo. Empezó a vaciarse, empezó a despojarse, empezó a desprenderse de todo lo que él tenía. Antes de ser bendecido, perdió todo. Se despojó de todo, se desprendió de todo. Y eso es lo mismo que su abuelo Abraham hizo cuando salió de su casa, de la casa de su padre. Abraham perdió su tierra, Abraham perdió sus parientes y Abraham perdió la casa de su padre. ¿Para qué? Para salirse a la bendición. Para poder obtener la bendición, primero tienes que perder ciertas cosas. Primero te tienes que despojar de ciertas cosas. Primero te tienes que desprender de ciertas cosas. Tienes que soltar ciertas cosas. A veces esas cosas son personas. A veces esas cosas son cosas materiales. A veces esas cosas son trabajos. A veces esas cosas son oficios. Abraham perdió todo. Antes de Jacob obtener la bendición, perdió todo. Se quedó sin nada. Pasó por Jaboc,
para que Dios te bendiga, para que la bendición de Dios llegue, tienes que perder algo. Algo tienes que perder. Tienes que soltar algo. Tienes que desconectarte de ciertas personas. Dios no bendice a aquellos que lo tienen todo. Dios bendice a aquellos que no tienen nada. Cuando tienes todo, no tienes espacio para la bendición de Dios. Pero cuando empiezas a perder todo, es porque va rumbo a la bendición de Dios. Si al momento de tú nacer de nuevo no perdiste nada, no has nacido de nuevo. Si al momento de tú nacer de nuevo no has perdido nada, no has nacido de nuevo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Si usted no perdió ciertas cosas, si usted no perdió ciertas maneras de vivir, si usted no perdió ciertas relaciones, si usted no perdió ciertos amigos, si usted no perdió ciertas personas, no ha nacido de nuevo. Cuando naces de nuevo, pierdes ciertas cosas. Para poder obtener la bendición de Dios, tienes que perder ciertas cosas. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está la bendición de Dios? Y Dios pregunta, ¿dónde están todas las cosas que has dejado para obtener la bendición? Algo tienes que perder. Algo tienes que perder. Iglesia, la mayoría de mis primeros años fueron ciertas pérdidas, pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Y gracias a Dios que en medio de esas pérdidas tuve grandes ganancias, pero tuve que perder ciertas cosas que yo pensaba que necesitaba, pero Dios sabía que no eran necesarias para mí, porque me hubiesen cambiado, hubiesen no dejado yo llegar a donde yo estoy. Así que Dios tuvo que quitarme ciertas cosas para poderme bendecir. Abraham perdió para poder obtener la bendición. Tuvo que dejar su tierra. Isaac tuvo que dejar su tierra. El abuelo de Jacob tuvo que perder su tierra, parientes, su papá. Isaac tuvo que perder su tierra, sus parientes, porque Dios lo envió a Gerar. En Génesis capítulo 26, del versículo 1 al 3, hablando de Isaac, cuando tuvo que abandonar, cuando tuvo que dejar ciertas cosas para recibir la bendición. Génesis 26, versículo 1 al 3, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Hasta que no hayas dejado algo, la bendición de Dios no puede llegar. Hasta que no empieces a perder cosas, la bendición de Dios no puede llegar. Pero cuando empiezas a perder cosas, Isaac perdió su casa, Isaac perdió su tierra, obedeció a Dios, se fue a Gerar sin nada. Se fue a Gerar sin nada. Cuando de pronto la bendición de Dios, estando en Gerar, tomó control de su vida. En Génesis 26, en ese mismo capítulo, en el versículo 12 al 14, las cosas cambian para la vida de Isaac. Cuando Isaac perdió todo, es cuando la bendición de Dios llegó. En Génesis 26, 12 al 14 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová.
Dios no podía bendecir a Isaac donde él estaba, porque necesitaba que sufrir pérdidas, tenía que soltar ciertas cosas. Pero no fue hasta que se fue a Gerar y se quedó sin nada que entonces Dios lo bendijo. Y escuche lo que dice la bendición de Dios, lo que hizo la bendición de Dios. Escuche, dice: y el varón se enriqueció. Y el varón se enriqueció. Significa que antes de eso no era rico. Cuando todo estaba normal, no era rico. Cuando no había perdido nada, no era rico. Cuando lo perdió todo y la bendición de Dios llegó, fue rico. Y luego escuche lo que dice: y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La bendición de Dios te hace poderoso. Y escuche bien lo que dice: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y los filisteos le tuvieron envidia. Pero no fue hasta que perdió todo que Dios lo bendijo tanto que la gente empezó a tener envidia de él. Iglesia, para tú obtener la bendición tienes que sufrir pérdidas. Tienes que sufrir pérdidas. Tienes que pasar por ciertas cosas. Tienes que perder ciertas cosas para que la bendición de Dios llegue. Cuando estudia la vida del hombre llamado Job, Job perdió todo, pero luego Dios le dio el doble. Cuando estudias la vida de David, cuando David fue ungido y empezó a corretearlo Saúl, David perdió todo, pero de pronto las cosas cambiaron. Cuando David perdió todo, es que entonces Dios le dio todo. Así que yo vengo en esta mañana para traerle buenas noticias a alguien. Yo no sé lo que tú has perdido, yo no sé las cosas que tú has perdido, yo no sé las cosas que tú has dejado para servir a Dios, pero Dios me dijo que te dijera: esas cosas no fueron pérdidas, solamente estabas abriendo espacio para que mi bendición llegara. Solamente estabas haciendo espacio para que mi bendición llegara. Yo no sé lo que perdiste, si fueron cosas, si fueron personas, si fueron trabajos, si fueron entradas de dinero. No son pérdidas, solamente es espacio para la bendición de Dios. Si usted lo cree, grite gloria a Dios. Aleluya. Solamente estabas haciendo espacio para la bendición de Dios. Cuando tienes todo, Dios no te puede bendecir. Cuando lo pierdes todo, Dios te bendice. Por eso en este caminar sufres pérdidas. Por eso en este caminar vas a sentir que no tienes nada. Vas a sentir que ya no sabes qué hacer. Vas a sentir que no sabes de dónde va a venir el próximo dinero que tú necesitas. Vas a sentir que te vas a morir pobre. Pero Dios te está preparando para poderte bendecir. Estos hombres pasaron por perder todo, pero Dios los bendijo y obtuvieron aún de más. Este caminar así es. Te hace dudar, pensar que Dios no está contigo, cuando Dios es el que está contigo y por eso estás pasando por lo que estás pasando. Por eso vas a pasar por ciertas cosas dolorosas, perder amistades, perder familiares, perder ciertas cosas, perder trabajos y no saber qué más hacer. Pero estás en el proceso de Dios para obtener la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Número 2, iglesia. Lo primero es
sufrir pérdidas. Para que Dios te bendiga, tienes que perder ciertas cosas. ¿Me estás siguiendo? Para que Dios te bendiga, tienes que perder ciertas cosas. Y número 2, versículo 24 al 26 de Génesis 32. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y luchó con él un varón. ¿Quién fue este varón? ¿Quién fue este varón con el que él luchó? La Biblia dice un varón. ¿Quién fue este varón con el que él luchó? Oseas capítulo 12 del versículo 3 al 4. Oseas capítulo 12 del versículo 3 al 4. Dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Hablando de Jacob, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Eso fue lo que Jacob hizo. Jacob peleó con un ángel y lloró y le rogó y prevaleció. Cuando la Biblia dice que peleó con un varón, ese varón fue un ángel. Ese varón fue un ángel con el que él peleó. Y mire cómo peleó. Nos regresamos a Génesis 32, versículo 24 nuevamente. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta qué horas? ¿Qué significa eso? Hasta que amaneciera. Peleó con el varón toda la noche. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él. ¿Quién no podía con quién? ¿Quién no podía con quién? El ángel no podía con Jacob. Cuando el ángel se dio cuenta que no podía con Jacob, dice: tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Peleó toda la noche con el ángel, y el ángel no pudo con él. Y Jacob le dijo: si no me bendices, no te suelto. En otras palabras, puedo seguir en esta lucha hasta que me bendigas. Para poder obtener la bendición de Dios, tienes que aprender a luchar persistentemente por ella. Tienes que aprender a luchar persistentemente por ella. Persistentemente. Jacob peleó toda la noche, pero Jacob tenía años peleando por la bendición. En Génesis 25, del versículo 22 al 26, la Biblia nos dice que Jacob estaba en el vientre de su madre. Y cuando Jacob estaba en el vientre de su madre, dice la Biblia que estaba peleando con su hermano en el vientre de su madre. Estaba luchando contra su hermano, luchando para obtener la bendición del primogénito. Y entonces la madre, dice la Biblia, que ella se expresó y dijo: ¿para qué quiero la vida si esto está pasando? Pero me gusta lo que la madre hizo. La madre fue y consultó con Jehová, o fue en oración y le pidió a Dios: ¿por qué está pasando esto en mi vientre? Y Dios le contestó: siempre que tú clamas a Dios, Dios va a contestar. Siempre que no entiendas algo que está pasando en tu vida y tú vas en el lugar de oración y le preguntas a Dios: ¿por qué estoy pasando por esto?, Dios te lo va a revelar. Dios le contestó a Rebeca, mamá de Jacob y de Saúl. Le dijo: en tu vientre no tienes dos niños.
No tienes dos niños, tienes dos naciones. No niños, naciones. No cuates, no gemelos, no dos hijos, tienes dos naciones. Hay personas que son naciones, que cuando Dios los ve, ve una nación, que cuando Dios pone su mirada en esas personas, ve una nación. Por eso con el abuelo de Jacob le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja la casa de tu padre a la nación. En otras palabras, Abraham, estás en una casa y esa casa no te puede sostener porque tú mismo eres una nación. Le dijo: dos naciones hay en tu seno y se van a separar, pero el mayor servirá al menor. Esa fue la palabra: el mayor servirá al menor. Y ahí estaban los dos luchando para poder recibir la bendición del primogénito. Iglesia, si usted es un primogénito, empiece a buscar las bendiciones en las escrituras del primogénito, porque automáticamente el primogénito carga con su bendición. Pero los primogénitos no conocen la bendición que cargan y por eso viven como quieran vivir. Pero los primogénitos son algo especial. Hay una bendición reservada para los primogénitos. Por eso estaba la lucha de estos dos niños, luchando para ver quién iba a nacer primero, para ver quién se iba a quedar con la primogenitura. Estaba la lucha y en esa lucha Jacob perdió. Jacob pensaba que había perdido porque el primero que salió fue Esaú, y entonces la Biblia dice que Jacob salió agarrado del talón de Esaú. Cuando sacaron a Esaú, la mano de Jacob iba agarrando a Esaú. Jacob pensaba que había perdido, pero Jacob había ganado, porque la palabra de bendición no era para el primogénito, sino que era para el segundo. Hay veces que tú piensas que estás perdiendo, pero Dios te está haciendo más que un vencedor. Hay veces que tú piensas que las cosas van mal y que lo estás perdiendo, pero Dios te está viendo como un ganador. Jacob pensó que había perdido, pero Jacob fue el que ganó, porque la bendición no era para el primero, la bendición era para el segundo. ¿Me estás siguiendo en esta mañana, iglesia? Estaba la lucha y Jacob creció así. Y en ese mismo capítulo 25, cuando ya estaban más grandes, cuando ya eran unos jóvenes, llegó su hermano Esaú bien cansado y le dijo a Jacob: dame de comer. Jacob había preparado un guiso, y la Biblia dice que llegó Esaú y le dijo: dame de ese guiso. Y Jacob le dijo: no hay problema, pero véndeme tu primogenitura, dame tu primogenitura. En otras palabras, dame la bendición. Y la Biblia dice que Esaú dijo: ¿para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me sirve? Y despreció la bendición. Le dio de comer y Jacob tomó la primogenitura. Y luego en Génesis 27, Isaac se levanta y le dice a Esaú: ya no sé cuánto más me falta de vida, ve y cásame algo y hazme de comer una vianda para comer y bendecirte, porque no sé cuánto más tiempo me queda. Te voy a bendecir. Esaú se va, pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac le había dicho a Esaú.
Y Rebeca fue con Jacob y le dijo: acabo de escuchar a tu padre que le dijo a Esaú que no sabe y que piensa que ya muy pronto se va a morir. Lo mandó para traer algo, para cocinárselo, y después lo va a bendecir. Y le dijo a Jacob: vete y corre tú y tráete unos cabritos, aquí te los cocino como a tu papá le gusta, y entra como que si tú eres Esaú, para que tu padre te bendiga. Y Jacob le dice: madre, no puedo hacer eso, porque yo no soy Esaú. Si mi padre se da cuenta que yo no soy Esaú, me va a maldecir y no me va a bendecir. Y su madre tal vez le empezó a contar a Jacob: Jacob, es que hay algo que tú no sabes, y hay algo que tus padres no saben. Y él no sabe que cuando estabas en el vientre, una palabra de Dios vino a mi vida y me dijo que la bendición era para ti y no para tu hermano Esaú. Así que ella tuvo que preparar algo para que Jacob se llevara la bendición. Las madres son poderosas, porque las madres ayudan a sus hijos a cumplir con el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Toda madre tiene el poder para ayudar que sus hijos cumplen con la misión de Dios. Por eso cada vez que mi madre me dice: échale ganas, me está ayudando. Cada vez que ella me aconseja, me está ayudando, porque ella sabe que hay una palabra de Dios sobre mi vida y ella me está ayudando. Y por eso entró Jacob y tomó la bendición que supuestamente era para Esaú, pero Dios la tenía para Jacob. ¿Me está siguiendo, iglesia? La bendición cayó sobre él. Y llegó Esaú. Le dijo: ya está, padre, ya está la comida. Isaac le dijo: ¿quién eres? Esaú dijo: soy tu hijo Esaú. Isaac dijo: ¿quién entró ahorita? Y tomó la bendición. Y Esaú lloró. Le dijo: ¿no tienes otra bendición para mí? Isaac le dijo: no, ya bendije a tu hermano y ya declaré que tú serás su siervo. Se cumplió la palabra de Dios, pero necesitó la ayuda de una madre. Las madres son una bendición. Si una madre ora por su hijo, eso es poderoso. La madre nunca puede dejar de orar por sus hijos, nunca, porque está ayudando el plan de Dios a acomodarse. La mujer tiene el potencial y el poder de ayudar el plan de Dios aquí en la tierra. No fue hasta que Ana oró que Samuel vino, y Dios estaba esperando para traer a Samuel, pero no fue hasta que ella oró que Samuel pudo venir. ¿Me está siguiendo, iglesia? Jacob peleó toda su vida por la bendición de Dios. Desde su niñez peleó, en su juventud peleó, cuando se casó peleó, y ahora cuando se topó con este ángel, él dijo: no te me escapas. Pescó al ángel y lo tomó con todas sus fuerzas, y allí estuvieron peleando el ángel y Jacob. Y tal vez el ángel dijo: ahorita se cansa, porque él es hombre y yo soy eterno. Ahorita se cansa porque él es hombre y yo soy espíritu. Pero no sabía que Jacob tenía tanta resistencia, porque se había pasado toda su vida peleando. Por eso no lo soltaba. Jacob no se cansaba, porque tenía toda su vida peleando. Para poder obtener la bendición de Dios, tienes que pelear y prevalecer en esa lucha hasta que Dios te bendiga. Tienes que ser como Jacob: no te voy a dejar ir, oh Dios, hasta que me bendigas. No
no voy a dejar de servirte porque estoy buscando una bendición. No voy a dejar de orar porque estoy buscando una bendición. No voy a dejar de ayunar porque estoy buscando una bendición. Y el ángel se dio cuenta que no podía con Jacob y le dijo: Jacob, suéltame porque ya está a punto de amanecer. Jacob le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? El ángel sabía cómo se llamaba, pero él quería que Jacob reconociera quién era él. Y le dijo: me llamo Jacob. Jacob significa usurpador. Jacob significa ladrón. Jacob significa impostor. Y Jacob tenía que reconocer su debilidad para que Dios lo bendijere. Cuando Jacob reconoció su pecado, fue que Dios lo bendijo. Y dice la Biblia: y le dijo: ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Jacob luchó con Dios y luchó con los hombres. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa luchar con Dios y luchar con los hombres? ¿Qué significa eso? Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios. Significa que Jacob se aferró a Dios y luchó por su bendición. Y si tenía que luchar con hombres por la bendición de Dios, también luchaba con los hombres. Jacob luchó espiritualmente y también luchó aquí en la tierra. Por eso Dios bendijo a Jacob, y dice la Biblia: y lo bendijo allí. Años peleando por la bendición. Hay gente que tiene apenas unos cuantos meses, unos cuantos años en este camino y ya espera la plenitud de la bendición de Dios. Abraham se tardó 25 años en ver la bendición de Dios. Dios lo llamó a los 75. A los 100 tuvo a Isaac. Isaac se casó a los 40 con Rebeca. Y tuvo a Esaú y a Jacob a los 60. Significa que Isaac vio la bendición de Dios 20 años después. Entonces la bendición de Dios hay que pelear por ella. Y cuando Dios lo bendijo, se descoyuntó el muslo, la cadera, y empezó a caminar diferente. Empezó a cojear desde aquel día. Cuando la bendición de Dios llega a tu vida, jamás vuelves a ser el mismo. La bendición de Dios te transforma. Por eso necesitamos la bendición de Dios, porque necesitamos que ser transformados. Desde ese día se acabó el ladrón, el impostor. Desde ese día Jacob fue cambiado a un nuevo hombre. Dios, bendíceme. Ponte de pie en esta mañana, iglesia. Dios, bendíceme. ¿Quieres una transformación de Dios? Pídele a Dios: bendíceme. ¿Quieres que Dios te transforme? Pídele a Dios: bendíceme. 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 Levanta tus manos, iglesia, y dile: Dios, en esta mañana bendíceme. Si alguien aquí puede provocar que Dios los bendiga en esta mañana, Dios te transformará por el resto de tu vida. Si puedes provocar la bendición de Dios en esta mañana, tu vida cambiará para siempre. Si puedes lograr que Dios te bendiga,
será el último día de tu vieja manera de vivir. Dios, bendíceme. Shatalabalabasha. Libragadosh kataya la manta. Lebragadosa keta libragadasha. Lama sota li katula bragadosh kataya. Ayúdanos, Señor, a permanecer en este camino. Bendícenos, bendícenos, bendícenos. La sacata la bacato.